Fernando Luque, Morningstar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos encima de la mesa también, yo veía esta mañana cómo llega ese primer ETF sobre la deflación, para cubrir deflación, sin embargo, el protagonismo principal se lo están llevando, sobre todo en este inicio de año, los ETF de gestión pasiva, de gestión activa. Sí, a ver, yo creo que es interesante tocar el tema de los ETFs de gestión activa, porque para mucha gente parece un contrasentido, ¿no? Porque siempre le han dicho que un ETF es un producto de gestión pasiva y efectivamente en el 99% de los casos, hablo de Europa, pues los fondos ETFs son de gestión pasiva, es decir, lo que hacen es simplemente replicar la rentabilidad de un índice muchas veces tradicional, como el S&P 500, el Eurostoxx 50, el IBEX, etc. También hay otra categoría de fondos o de ETFs que lo que hacen es mejorar, digamos, ese índice de referencia, bien para aumentar la rentabilidad, bien para reducir el riesgo. Son los conocidos como ETFs de beta estratégica o de beta inteligente o de smart beta, como lo llaman en inglés, ¿no? Pero siguen siendo ETFs de gestión pasiva en la medida en que siguen un índice y ahí no hay ningún gestor que dice, pues hombre, pues me gustaría invertir más en este tipo de compañía o en la otra. Y luego en Estados Unidos, desde hace ya bastantes años, porque he traído aquí en pantalla pues un gráfico que muestra un poco la evolución de los ETFs de gestión activa en Estados Unidos y uno piensa, hombre, esto es muy nuevo. Bueno, no es tan nuevo, no es tan nuevo porque el primer ETF de gestión activa se lanzó en el año 2008 en Estados Unidos. Es verdad que cogió muchísima fuerza con los ETFs de ARK, de Cathie Wood, que tuvieron un éxito tremendo en Estados Unidos, pero es un producto que está en el mercado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que hace el ETF de gestión activa es una gestión activa. Es decir, hay un gestor que decide qué tipo de compañías se incluyen en la cartera y qué tipo de compañías no se incluyen. Es exactamente como un fondo de gestión activa, simplemente que el envoltorio es un ETF. ¿Qué ventajas nos da hacer esa inversión, mirar a ese ETF de gestión activa? Es decir, La gran ventaja es el coste. A ver, para los inversores, los ETFs de gestión activa son muchísimo más baratos que los fondos de gestión activa. Hablo de Europa y hablo de Estados Unidos. Ahí hay una diferencia de coste que beneficia mucho al inversor. Segunda ventaja para mí, el hecho de que siguen siendo ETF, es decir, son productos que cotizan en bolsa, que uno pues, puede establecer el precio de compra o de venta, cosa que no puede hacer en los fondos de inversión, porque hay que recordar que el que compra o vende un fondo de inversión no sabe ni a qué precio lo vende ni a qué precio lo compra. Va a tener que esperar al cierre del mercado o bien al cierre del mercado del día posterior o de 2 días después. Pero en todo caso no sabe el precio al que compra o al que vende, mientras que en un ETF uno puede estar exactamente como una acción que cotiza en bolsa, puede establecer el precio de compra o de venta. Tiene algunas desventajas también los ETFs de gestión activa, sobre todo para los gestores. ¿Por qué? Porque si uno decide montar, digamos, un ETF de gestión activa, va a estar obligado a desvelar su cartera. Y a desvelar su cartera diariamente. Y claro, hay muchos gestores de gestión activa tradicionales que no quieren eso, es decir, quieren un poco preservar el know-how que incluyen en la cartera del fondo y dicen no me interesa desvelar mi cartera diariamente porque me pueden copiar o lo que sea. Pero el que elija la opción del ETF de gestión activa va a tener que desvelar su cartera diariamente, pero para algunos gestores no hay ningún problema. Vuelvo al caso de Cathie Wood de ARK, de la gestora ARK y en especial de su ARK Innovation, publica la cartera diariamente y para ella no supone ningún problema. ¿En Europa hay también ETFs de gestión activa? Sí, hay ETFs de gestión activa, pero muy pocos. Es decir, decía al principio que prácticamente, yo diría que el 90% o más del 90% de los ETFs que se distribuyen en Europa pues son fondos o ETFs de gestión pasiva. Como decía, son esos productos que siguen los grandes índices, el MSCI World, el S&P 500, el Eurostoxx 50, pero lo pueden hacer sobre cualquier índice. Me estoy centrando en ETFs de renta variable, pero también hay ETFs de gestión pasiva de renta fija y también ETFs de gestión activa de renta fija.
Aunque habrá muchos nombres, ¿cuáles son las gestoras que están apostando más por los ETFs de gestión activa ahora mismo en su cartera y cuáles son los que mejor se están comportando según Morningstar? A ver, en Estados Unidos es verdad que hay, digamos, un gran espacio para los ETFs de gestión activa, o dos grandes espacios para los ETFs de gestión activa, que son todos los ETFs temáticos, donde ahí pues el gestor sí que puede tener discrecionalidad a la hora de confeccionar la cartera. También a nivel de renta fija, porque uno de los problemas de la renta fija es que los índices tradicionales están muy sesgados hacia, por ejemplo, las compañías más endeudadas, y a lo mejor el gestor no quiere invertir en las compañías más endeudadas. Y luego hay otro segmento que es también ahí, digamos, un terreno propicio para los ETFs de gestión activa, que es todo el tema de ESG, ¿no? Seguro tendremos tiempo de volver sobre ello. ¿Nombres concretos o gestoras concretas? A ver, en Europa probablemente son gestoras más pequeñitas, ¿no? Y en Estados Unidos también, salvo el caso, mencionaba el caso de ARK, que a ver, hace 5 años nadie conocía esta gestora, y luego pues empezó a lanzar su fondo, el ARK Innovation, y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Generalmente son gestoras pequeñitas, pero ahí también las grandes gestoras poco a poco pues están entrando dentro de este terreno, que yo creo que es muy interesante para los gestores, pero también para los inversores. La mejor alternativa, la de siempre, al gestor y a preguntarle cuáles son las mejores opciones, ¿no?, para el inversor. Claro, aquí el análisis del ETF de gestión activa es el mismo que el que uno puede tener para un fondo de gestión activa. Es importante, evidentemente, la filosofía de inversión, el gestor. Aquí el gestor pues toma una importancia enorme, no tanto en los ETFs de gestión pasiva, aunque también hay un gestor en los ETFs de gestión pasiva, pero para los ETFs de gestión pasiva lo que cuenta sobre todo es el índice de referencia, ¿no? Aquí lo que cuenta sobre todo es el gestor, ¿no? Y también la gestora, que también puede tener su influencia sobre, por ejemplo, viendo cuál es la política de lanzamiento de productos de esa gestora, cuál es la política de retención de los gestores. Son consideraciones que hay que tener en cuenta de la misma forma que cuando uno analiza un fondo de gestión activa. Y luego también el coste. Hay mucha competencia, y cada vez más competencia entre ETF de gestión activa y fondos de gestión activa, y ahí, claro, el tema, la gran ventaja, por un lado, de los ETFs es el tema de los costes. Muchísimas gracias, Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Gracias, como todas las semanas, por traernos toda esta información. Muchas gracias por invitarme, como siempre.